Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Los jardines botánicos son como una especie de arca de Noé, donde se encuentran muchas especies vegetales y hay programas de reintroducción, de resiembra y de rescate de especies endémicas para poder salvar muchos bosques. Lo mismo ocurre con algunos zoológicos que están también con algunos programas de recuperación de especies animales. Hoy vamos a dedicar este programa a un lugar que está compartido con un jardín botánico y un zoológico. Están el uno y el otro muy pegaditos y están cumpliendo una misión de restaurar la naturaleza. Con nosotros estará el biólogo y zoólogo, jefe de poblaciones de la Fundación Zoológico de Cali, Carlos Andrés Galvis, para reflexionar sobre este interesante tema. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sumamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Le damos la bienvenida a Carlos Andrés Galvis, biólogo jefe de poblaciones de la Fundación Zoológico de Cali. Gracias por aceptar la invitación. Es un placer estar con ustedes y muchísimas gracias por la invitación y poder compartir este espacio con ustedes y toda la audiencia. Carlos Andrés, nos alegra mucho tenerle en el programa y siempre también nos gusta preguntarle a nuestros invitados en qué momento comienzan a conectarse con estos temas que los ha llevado a la investigación, al querer, al apasionarse por la conservación y al mismo tiempo, en este caso de ustedes que están haciendo reintroducción no solamente del cóndor de los Andes, el rescate de esta ave emblemática de la cordillera de los Andes, sino también de ranas que están en vías de extinción, que son endémicas de esta región y que ustedes están ayudando a salvar. Hablemos un poco de usted, porque para llegar hasta aquí, ¿en qué momento hubo ese clic por la naturaleza? ¿A quién observó usted que le estaba dando un buen ejemplo? ¿O en qué momento usted decide convertirse en biólogo, zoólogo? Bueno, mi padre siempre fue un apasionado por la naturaleza. Es una persona que siempre le gustó los animales, le gustaba la naturaleza. Y pues tengo recuerdos de muy niño mostrándome libros acerca de animales. De hecho, ni siquiera sabía leer en esos momentos. Y de momento en que aprendí a leer, pues mi padre siempre me regaló libros de animales y tenía la costumbre de antes de ir a dormir leer algo sobre animales. Y esa es una costumbre que tuve toda mi vida. Entonces mi padre fue una gran influencia y de hecho pues de muy niño mi padre me traía al zoológico y era mi contacto con muchos animales que era muy difícil de poder observar. Y pues el zoológico se convertía en mi primer contacto directo con muchos animales. Entonces, siempre de niño supe que iba a ser científico, que iba a ser biólogo, es algo con lo que creo que nací y también mi padre me ayudó a cultivar como conservacionista. Biólogo Carlos Andrés Galvis, ¿en qué momento usted se conecta con el mundo de las serpientes en medio de todo este recorrido con la biología? ¿Cuál fue esa primera investigación o cuándo lo empezaron a llamar para este tema de incluso hasta rescate? Bueno, en el caso de las serpientes, a medida que aprendí de animales,
bueno, siempre he disfrutado de todos los animales, pero a medida que aprendí a los animales, me daba cuenta que en las serpientes existía un gran vacío de información y siempre son animales mal juzgados y se han relacionado con el mal precisamente porque no se conoce acerca de ellas. Y en nuestro país siempre ha existido una necesidad de ampliar el conocimiento de estos animales que son supremamente importantes. Somos uno de los países con mayor diversidad de especies de serpientes en el mundo. eh, y pues al llegar a la universidad también ya tenía esa inquietud acerca de las serpientes y empecé y comencé a trabajar en el laboratorio como monitor en la sección de zoología, en el laboratorio de herpetología. Y desde ahí empecé incluso a ampliar aún más mi conocimiento acerca de las serpientes. A mitad de carrera ya tenía vínculos con el zoológico de Cali, de donde también trabajaba con el área de herpetos y al unir, digamos que estas dos instituciones, al trabajar en estas dos instituciones, pues creé el programa de conservación de serpientes precisamente al existir ese gran vacío de información. El doctor Luis Felipe Villota, con quien se empezaron a trabajar los protocolos de accidente ofídico acá en Cali, nos unimos y formamos un equipo para el manejo de accidentes ofídicos, donde hoy en día trabajamos con el doctor Mauri Rojas, toxicólogo también del Hospital Universitario del Valle. Entonces, no solamente empezamos a trabajar en la conservación de las serpientes, sino a manejar los accidentes causados por serpientes, y de esta manera no solamente estamos haciendo conservación, sino que también estamos ayudando a salvar vidas humanas. Ayudar a salvar ranas y serpientes, anfibios y reptiles, es ayudar a salvar los ecosistemas y es ayudar a salvar vidas. Hablemos un poco de esa relación que tienen muchos seres que a veces por su look biológico, digamos, no los queremos tanto, nos da mucho temor porque tienen una característica especial en su cuerpo precisamente para ser útiles en la naturaleza. Hablemos de esa utilidad, esos beneficios que nos dan las ranas y las serpientes, los anfibios y los reptiles en la naturaleza, y por qué deben estar allí, por qué no extraerlos, por qué no comercializarlos, por qué no dañarlos a la naturaleza. Absolutamente todos los animales juegan un rol muy importante en los ecosistemas, todas las especies. De hecho, nosotros los seres humanos hacemos parte también de los ecosistemas. En el caso de los reptiles y de los anfibios, se genera esa sensación de repudio por su aspecto posiblemente, y porque desde niños siempre pues, los padres generan ese temor hacia estos animales, y se va creando esas fobias o esos miedos que no son bien fundados. Y en el caso de las serpientes, por ejemplo, se desconoce que gracias a ellas, pues tenemos un control de animales que pueden convertirse, que son plagas y que causan una gran cantidad de enfermedades que matan muchas más personas que lo que podrían causar los accidentes por especies venenosas, enfermedades que transmiten las ratas y los ratones. Las serpientes, al no poseer extremidades, pueden ingresar en lugares donde no accede ningún otro predador y mantienen un control de poblaciones de estos animales. Pero algo muy importante es que las investigaciones que hacemos con los venenos, incluso los venenos de anfibios, muchas especies de ranas y los venenos de serpientes, permiten sintetizar y generar medicamentos que nos llevan a la cura de muchas enfermedades y de muchos tratamientos. Entonces, esa investigación, ese conocimiento de sus venenos, también de sus toxinas, están salvando la vida de los humanos y muchos de nuestros familiares. Por ejemplo, el caso del control de la hipertensión, hay un medicamento que tiene un componente que es el captopril, es sintetizado a partir del veneno de unas serpientes conocidas como tallas X, que son muy temidas en muchas comunidades, pero las personas desconocen que gracias a las serpientes estamos sobreviviendo y garantizando nuestro bienestar. Entonces nosotros también le debemos la vida a animales que desconocemos o tenemos en una percepción negativa. Hablemos un poquito acerca de que entre abril y mayo, digamos, las personas que estamos en la ciudad o muy cerquita a la ciudad, se han empezado
a observar más serpientes que antes. Cuando uno pregunta o busca en internet, pues se da cuenta que no es venenosa, pero falta todavía mucha educación ambiental porque, digamos, muchos vecinos en una urbanización que puede estar muy cerca a Cali, y cuando en estos 2 meses como que aparecen más que en el resto, pues muchos quieren es ir a tirarle piedra y desde ya tenemos una idea preconcebida de que la serpiente sí o sí nos va a atacar, nos va a matar, y además es que se ha hecho toda una mala publicidad con títulos de películas como Serpiente Asesina, en fin. Entonces hablemos un poquito de esto, cómo educar a la comunidad, pero también porque entre estos 2 meses uno observa más, digamos, en urbanizaciones cerca a la ciudad que en el resto del año. Bueno, serpientes tenemos todo el tiempo y durante todo el año. A veces sucede de que cuando ocurre algún evento o alguna noticia, pues esto se genera, digamos que se presta más atención. No necesariamente es que en estos meses se presente un mayor número de serpientes. Lo que sí ocurre y progresivamente es que nosotros, los humanos, a medida que nuestra población crece, estamos invadiendo espacios naturales donde le vamos quitando espacio a los animales, y entre esos están las serpientes. Entonces muchas veces es común que se diga, no, es que una serpiente ingresó a mi casa. En realidad no es que la serpiente haya ingresado a tu casa. Nosotros estamos ingresando a la casa de ellas, al sitio donde están los animales. Entonces cada vez vamos reduciendo el área donde podemos encontrar otros animales, y entre esos están las serpientes. Y algo muy importante tener en cuenta es que la mayoría de las serpientes no son venenosas, son un porcentaje muy bajo de ellas lo son, y independiente de que sean venenosas o no, una serpiente no va a perseguir a nadie para causarle daño. La única probabilidad de que una serpiente muerda es porque se sintió agredida y lo hace por temor y por salvaguardar su vida. La educación ambiental debe ser dirigida a todas las generaciones. Construyamos un proceso continuo y permanente en todas las modalidades educativas. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Qué importante esto que usted nos comenta para la reflexión. Todos los seres de la selva o de la naturaleza tienen un escudo protector para cuidar su integridad física, que no es para atacar, solamente para defenderse, pues algunos lo necesitan para cazar, para poder subsistir, pero a veces pensamos que ese veneno, esos colmillos, por ejemplo en el caso de las serpientes, son para atacarnos, y la verdad es que cuando uno se encuentra con una culebrita o una serpiente, pues ella coge para un lado y uno para el otro, o sea, el susto es mutuo, y la verdad es que más bien si uno comienza a molestarlas y ellas ven en peligro su integridad, pues te pueden morder. Y el veneno que van a usar para cazar roedores, para controlar la población de roedores, pues entonces se puede presentar un accidente. Por lo tanto, a los seres silvestres hay que dejarlos vivir en libertad. En este caso, las serpientes están cumpliendo una misión ecológica, unas funciones maravillosas para mantener la salud del ecosistema. Es que el equilibrio es maravilloso, la naturaleza es maravillosa. Hablando un poco y regresando a este lugar donde usted se encuentra, que está rodeado de mucha naturaleza, porque hay un jardín botánico y también un zoológico que están juntos, que están trabajando intensamente por la conservación de especies vegetales en el jardín botánico y en el zoológico, que comparten muchas hectáreas de terreno maravilloso a orillas de un gran río. Pues es importante decirle a los amables oyentes que 2 de los grandes aportes de los zoológicos es la conservación de especies silvestres, que incluyen los programas de reproducción en cautiverio para su posterior reintroducción a la vida libre, y el aislamiento de amenazas que enfrentan en vida libre, como la cacería ilegal, las enfermedades y la competencia con otras especies que a veces son introducidas, y las nativas se van mermando hasta verse amenazadas o muchas veces extintas. Entonces, hablemos un poco de la importancia de este gran trabajo que ustedes realizan. No solamente es ir a observar
digamos, algunos seres de algunas otras regiones que están siendo conservados, que están en un programa de reproducción y al mismo tiempo conservación, biólogo? Bueno, es importante conocer también cuál es la función o cuál es el rol que juegan los zoológicos en la actualidad, que somos centros de conservación. Sí es importante aceptar que existen zoológicos que no cumplen con los estándares y por lo tanto pues no juegan este rol importante. Ojalá trabajo en un zoológico, creo en la conservación y el rol que jugamos los zoológicos en la conservación, pero mientras los humanos sigamos causando estos desequilibrios y afectando o poniendo en riesgo la conservación de muchas especies, los zoológicos somos una necesidad. También pienso que ojalá no tuviéramos que existir y que los animales todos tuvieran que estar en la naturaleza cumpliendo el rol que tienen que jugar. Pero desde los zoológicos no solamente cumplimos un rol educativo importante en la comunidad que nos visita, sino que también somos laboratorios donde se genera una gran cantidad de información que es necesaria para cumplir o llevar a cabo estrategias de conservación. Entre más información exista, más efectivas son estas estrategias de conservación. Muchas especies son raras y es muy difícil obtener el conocimiento necesario en el medio natural, y es ahí donde los zoológicos somos laboratorios donde se puede obtener esta información. Pero también uno de los papeles quizás muy importante que jugamos los zoológicos es que nosotros manejamos o hacemos reproducción cooperativamente entre muchas instituciones y manejamos poblaciones de especies amenazadas, donde a través de la reproducción buscamos la viabilidad de estas especies genética y demográficamente. ¿Qué permite esto y qué garantiza? Que en algún momento, si alguna especie llega a ser extinta o sus poblaciones llegan a ser tan reducidas, tenemos variabilidad genética para poder reintroducir individuos en la naturaleza y poder rescatarlos de la extinción. Muchas especies podemos tomar como ejemplo, el bisonte americano, el cóndor de California, el caballo de Peselvatsky, especies que estuvieron extintas en vida silvestre y que gracias a que existían programas de reproducción bajo cuidado humano en los zoológicos, pudieron ser reintroducidas y hoy en día son especies que han sido rescatadas de la extinción y sus poblaciones son completamente viables. Actualmente nosotros tenemos un programa de reproducción con la rana venenosa de Lehmann, que es una especie endémica de la región de Anchicayá, y en estos momentos sus poblaciones son tan reducidas que la única posibilidad de ser rescatadas de la extinción es generando o reintroduciendo individuos en su medio natural. Y tenemos una población en el Zoológico de Cali, un laboratorio exclusivamente equipado y donde reproducimos esta especie, y a través de una alianza con muchas entidades donde se encuentra la Corporación Autónoma Regional, que en este caso la nuestra es la CBC, la academia, como son las universidades, WCS, apoyos de otros zoológicos como el Zoológico de Zúrich, la Universidad del Valle. Entonces, todos jugamos un rol muy importante. No se trata de un trabajo de una sola institución. Nuestro rol es reproducir los animales y también de la mano con las otras instituciones llevar a cabo estos procesos de reintroducción, y pues estamos en estos momentos a puertas de liberar los primeros individuos nuevamente en la naturaleza. Qué importante, biólogo Carlos Andrés Galvis, esto que usted menciona, porque están permitiendo que no se extingan especies para siempre. Por otra parte, le quiero preguntar en cuanto al tema de las serpientes, ¿qué debe hacer una comunidad cuando se encuentra este ser de la naturaleza? ¿Cómo podemos nosotros conservarla, cuidarla durante ese momento? ¿Qué es lo ideal? ¿A quién podemos llamar? ¿A quién podemos dirigirnos? Bueno, es muy importante tener en cuenta que estos animales no agreden por maldad. Es algo que nos diferencia de otras especies de animales, porque nosotros somos una especie más. Si encontramos una serpiente, debemos simplemente mantener la distancia. Si nosotros no generamos una agresión al animal o ella no se va a sentir amenazada, no nos va a agredir. En estos casos, es importante llamar a las autoridades. Ellos van a hacer el manejo de estas situaciones de encuentros con estos animales, y en caso de unas circunstancias que sean especiales, pues nosotros como Zoológico de Cali también vamos a apoyar a las autoridades en algunos casos. Entonces es muy importante optar por no
agredir al animal y no causarle daño. Ellos también sienten dolor, ellos también sienten miedo y es importante respetar la vida. Me hizo usted acordar, Carlos, de una experiencia que tuvimos en Bogotá, precisamente en una unidad residencial, en un bloque de unidades de apartamentos. Comenzaron a aparecer unas serpientes pequeñas y hubo alarma entre la comunidad. Afortunadamente, en esa unidad vivía un biólogo y decidió hacer toda una campaña educativa y citó a todos los habitantes en diferentes momentos a mostrarles fotografías de lo que era antes de esa construcción el lugar. Era un gran humedal. Incluso mostró fotografías donde estaban los bloques. Se navegaba en canoa por los bogotanos antiguos y era un lugar lleno de naturaleza, era un gran humedal y habían precisamente estas especies de serpientes que no son venenosas, son benéficas para el entorno, y estaba quizás alguna parte de esta población pues dejándose ver por algunos lugares, y él incluso las llevó en una bolsa, digamos, y las sacó en plena capacitación y comenzó a mostrársela a los niños, y los niños con mucha ternura comenzaron a observar que estos seres no eran venenosos, en especial esta especie que él estaba mostrando, y estaba precisamente haciendo un poco de historia, un poco del presente y un poco del futuro para estos seres, que si le respetamos su vida, sus hábitats, algunos pedacitos de ruralidad que aún quedan, ríos que atraviesan incluso la ciudad, que están canalizados o que están superficiales, pues realmente siempre va a haber un entorno de naturaleza que estaba antes que nosotros. Y ahora pues pasan muchas dificultades porque cada día hay más población, hay más vehículos, hay más ruido. Entonces, realmente creo que estas campañas educativas con las comunidades son importantes. ¿Ustedes también realizan estas actividades, Carlos? Sí, de hecho es muy importante la educación y a través del programa de conservación de serpientes nosotros y gracias al vínculo que tenemos también de tener que apoyar los casos de accidente ofídico, lo que buscamos también no solo es que no maten a las serpientes, que ayuden a conservarlas. Nosotros podemos convivir con ellas y esto se debe gracias al conocimiento que podemos tener. Si uno le tiene miedo a lo que no conoce, y entre más generemos ese conocimiento y las demos a conocer, pues se va a perder un poco más o no se va a tener ese miedo irracional hacia las serpientes. Pero también nosotros identificamos las zonas donde hay mayor incidencia o encuentros donde existe un alto riesgo de accidentes por mordeduras de serpientes, y muchas de las víctimas, digamos, podríamos decir que este tipo de situaciones se dan en comunidades donde encontramos una gran población de serpientes, pero también a veces estas personas son de difícil acceso a un centro hospitalario. Venimos trabajando por muchos años con diferentes tipos de comunidades, entre estas comunidades indígenas o afrodescendientes también, y sobre todo una gran influencia a lo largo del Chocó geográfico, donde buscamos también que se puedan evitar las mordeduras por serpientes, los accidentes por serpientes, y en caso de que ocurran, ¿qué deben hacer? Porque muchas de estas personas terminan con secuelas irreversibles, como amputaciones o incluso la muerte, porque se hace lo que no se debe hacer. Entonces, siempre esto digamos que se lleva a cabo es porque se hacen este tipo de prácticas por falta de conocimiento. Una persona no tiene por qué morir por una mordedura de serpiente. Existen protocolos, existen antivenenos. Si se hace lo correcto, la mortalidad no debe por qué ocurrir. Entonces también tratamos de hacer esto y trabajar con las comunidades en este sentido. Y vemos que funciona muy bien. Me ha ocurrido con muchos a veces de las herramientas que nosotros utilizamos en estos programas, que pueden ser libros o son guías que hemos producido, que hemos dejado muchas veces en estas comunidades, y cuando he regresado, curiosamente,
tienen marcados cuántos animales han visto por especie. Es como cuando salimos a observar aves que se sale a pajarear, pues muchas veces también se puede culebrear y cambiar esta percepción acerca de las serpientes. En vez de matarlas, pues terminamos generando un interés acerca de ellas. Entonces la educación es una herramienta muy importante y desde el año 1999 pues tenemos el programa de conservación de serpientes. Algo muy importante, Carlos Andrés, y ahora que hemos hablado de serpientes y a través de este programa de radio, pues es orientar a la comunidad. Primero que todo, si ve alguna serpiente, no la moleste, déjela que transcurra, que siga su camino, porque si nos ponemos a molestarla, pues nos arriesgamos a una mordedura. Pero, ¿qué pasa o qué hay que hacer en caso de una mordedura? Voy a mencionar aquí algunas recomendaciones que hace el Ministerio de Salud y usted me complementa, Carlos Andrés, si hace falta algo. ¿Qué hacer en caso de mordedura? Alejarse inmediatamente de la serpiente. Tratar de identificar la serpiente responsable del accidente, color, forma, tamaño, alguna característica que le resulte llamativa. Si no está entrenado para ello, no trate de capturar ni matar a la serpiente. Tenga en cuenta la hora exacta del accidente. Mantenga en reposo y tranquilidad a la persona mordida y adminístrele abundante líquido. Lave suavemente el sitio de la mordedura con agua y jabón. Eleve la zona del cuerpo donde se produjo la mordedura y manténgala inmóvil para evitar una propagación más rápida del veneno. Evite que el paciente camine o realice movimientos bruscos cuando sea necesario. Improvise una camilla o medio similar para transportar al paciente. Transporte inmediatamente al paciente al hospital más próximo. No realice masajes en la zona afectada ni torniquetes en el miembro afectado. Evite realizar maniobras como incisiones sobre la herida o succión de esta, ya que ninguno de estos métodos logra disminuir la cantidad de veneno absorbido y constituyen un mecanismo de infección secundaria. ¿Hace falta algo, Carlos Andrés? Creo que todas estas recomendaciones son correctas, ¿sí? Son las adecuadas. Y es muy importante mantener la calma, muy importante saber que existen protocolos, que existen manejo de estos accidentes. Entonces, no pensar que si una persona es mordida por una serpiente va a morir. No pensar esto y trasladarse lo más pronto a un hospital. Evitar ir a ser tratado por médicos tradicionales, ¿sí? Porque esto puede llevar a que se pierda un tiempo valioso en la atención. Lo que sucede muchas veces es que para muchas comunidades serpientes que no son venenosas, sí lo son, o en el caso de a veces serpientes venenosas muerden y no inoculan veneno, se conocen como mordeduras secas. Entonces, el médico tradicional va a hacer los rezos, va a poner los emplastes, va a hacer todo lo que iba a hacer y la persona no se iba a morir. Entonces queda la sensación de que esta persona cura la mordedura de serpiente. Y muchas veces en estos médicos tradicionales se hacen procedimientos como cortes o torniquetes, que lo que hacen es empeorar, digamos, las características del accidente o la sintomatología del accidente, y esto puede traer consecuencias irreversibles o incluso la muerte. Entonces también el ampliar el conocimiento pues es muy importante en este aspecto. Si se llevan a cabo estas recomendaciones y se traslada pronto a un hospital, no debe por qué llevarse o causar la muerte. Pues muchas gracias. Lo mejor de lo mejor a usted y a todo su equipo interdisciplinario por este gran trabajo de conservación, por muchas especies que están en vías de extinción, que están amenazadas. De verdad, felicitaciones. Muchísimas gracias, Carlos Alberto y Marian, por invitarme a este programa. Pues nos ayuda a seguir y continuar con nuestra labor de conservación. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.